Lo dijo en la primera hora. A ver, había una inquietud, quiero empezar por ahí. Había una inquietud que me había planteado una de nuestras oyentes, Jacqueline Ortega, que comente el tema de la extradición de Luque. Poco a poco viene Ecuador y está en Perú. Falso, le cuento, Jacqueline. Lamentablemente algunos colegas de ciertas plataformas digitales se confundieron y sin verificar, sin contrastar, sin comprobar la información, se adelantaron a publicar que Luque Lecaro ya está viniendo acá. Luque Lecaro sigue en Argentina. El comunicado que de alguna manera genera confusión es uno que publicó la Corte Nacional de Justicia. Póngame el comunicado, por favor, don Roberto Carlos. Ese comunicado, que no tiene nada que ver con Luque Lecaro. Me parece que es importante contarles, sobre todo por la confusión que se generó ayer. La República del Perú concede la extradición de ciudadano ecuatoriano por pedido de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia dentro del expediente número 64-22. Dice la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, autoridad competente en materia de extradición, del 28 de febrero del 2024, legalizó la detención del ciudadano ecuatoriano Roberto MLB, quien fue entregado a por la República del Perú en virtud de la solicitud de extradición realizada por esta presidencia. Desde el día de hoy, o sea ayer, Roberto MLB queda a disposición del juez de la causa para que cumpla la pena privativa de libertad impuesta en su contra por el delito de peculado. Yo no sé quién es Roberto MLB, no tenía en el radar ese caso. Si es que alguno de mis colegas tiene algún detalle o algún contexto. Ecuavisa también publicó esto. Un ecuatoriano sentenciado por peculado fue extraditado desde Perú. Y claro, aparece una fotografía en donde está bifuminado el rostro. Hay un blur que le colocaron en el rostro para que no se lo distinga. Y me imagino yo que por eso alguna gente pensó que era Luque Lecaro, porque el señor también es escaso de cabellera. ¿Ya? Dice, ¿no? Acá la nota de Ecuavisa, la tarde de ayer se concretó la extradición de Roberto LB desde Perú. El hombre es requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de peculado y mantenía activa una notificación de difusión roja de Interpol. Se habló de la difusión de la noticia en redes sociales. La Policía Nacional informó sobre la llegada del ciudadano y explicó que se trató de un proceso de cooperación internacional. Básicamente eso, pero no tenemos nada más. Pero no es Luque Lecaro. O sea, en el caso de Luque Lecaro, vean, si se quedan parados esperando que venga Luque Lecaro, tomen asiento. Muchas gracias, porque eso no va a pasar en el corto plazo. Ayer varios de mis colegas planteaban la pregunta de rigor sobre este tema. Le pedían información al Ministerio del Interior. Y como digo, esto lamentablemente generó confusión porque fue publicado por algunos medios digitales y, como digo, no tiene nada que ver. Como decía mi colega Mariela Campaña, que además es abogada, decía, hay que ver, no tiene que ver nada, o sea, no, ni siquiera en los nombres, y hay que ver procesos. Y explicaba Mariela, si hubiese estado bajo situación irregular y Argentina lo hubiese expulsado, no es un tema migratorio que se resuelve enseguida. La extradición demora y a veces mucho tiempo, depende del país y las condiciones políticas en algunos casos. Yo insisto, en el caso de Luque Lecaro, me sigue quedando a mí rondando en la cabeza el hecho de que no se lo ha medido con la misma vara que, por ejemplo, sí se lo midió a Daniel Salcedo en Panamá. En fin, pero Luque Lecaro no viene todavía. Marieta también explicaba que la extradición podría durar por lo menos un año. Recién esta semana, anteayer me parece, formalizaron el pedido y hay etapas que cumplir, incidentes que pueden presentar los defensores, y si es como acá, debe haber audiencias, que es algo que no sabemos. Así que vean, siéntense nomás, tomen asiento, muchas gracias, porque Luque Lecaro sigue en la República Argentina y todavía no lo traen del cogote al hombre. Vamos a ver si en algún momento regresa acá y como alguna vez algún político dijo, no, lo voy a hacer cantar como a Rafael. No pasó nada, porque aquí en este país no pasa nada. Aquí somos de un solo hervor, mucho ruido, pocas nueces. Y hablando de ruido, a ustedes, muchos de ustedes que tienen la gentileza de honrarme con su sintonía todos los días, yo les agradezco por aquello. A veces coinciden, a veces discrepan, pero están allí, al pie del cañón, esa fidelidad que yo la valoro mucho.
Yo he ido relatando durante todos estos días, desde la semana anterior, poco a poco, ¿no? Los episodios vinculados al juicio político que ayer finalizó en la Asamblea Nacional. Y claro, en los últimos 3 días, todo apuntaba a que se rompió un acuerdo político. A mí me da chiste hoy cómo alguna gente niega la existencia del acuerdo cuando la propia Pirina Correa dijo que está herido de muerte primero y luego dijo que es muy frágil, que no se ha roto pero que sigue siendo frágil el acuerdo legislativo con ADN y con los socialcristianos. O sea, es chistoso cómo alguna gente marcada por el fanatismo, por el sesgo, no amplía un poco su visión y se reniega cuando se habla de acuerdo. Yo por si acaso no he utilizado la palabra reparto jamás. A mí no me han escuchado hablar de la palabra reparto. Yo para hablar de la palabra reparto tengo que tener la certeza y la evidencia para comentar porque no soy irresponsable. No utilizo la palabra reparto porque además, en función de acuerdos o consensos políticos, por supuesto, hay decisiones que se toman y que implican distribución de cargos. Ejemplo, lo que pasó el 17 de noviembre. Hubo un acuerdo político y no existe ese documento donde hayan firmado el abogado Nebot, el economista Correa y el presidente Noboa, hablando de esa alianza política entre Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN. No existe un documento. No existe tampoco un documento de una alianza legislativa, o sea, no está escrito. Por ejemplo, un documento firmado por Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano, por Viviana Veloz por Revolución Ciudadana, por Valentina Centeno por ADN. No existe el documento formal, pero existe la alianza. Y el 17 de noviembre, fruto de esa alianza, no tengamos memoria corta y ampliemos la visión. Hubo una elección de autoridades, porque si no había esa alianza, no había elección de autoridades, o seguramente con otra alianza se hubiese logrado otra elección de autoridades. Pero esta alianza que fue liderada por los señores del gobierno, con los señores del correísmo y con los señores del Partido Social Cristiano, llegaron a un consenso, a un acuerdo político, no lo nieguen, que le permitió a Henry Kronfle ser presidente de la Asamblea, a Viviana Veloz ser primera vicepresidenta, a Egner Recalde ser segundo vicepresidente, distribuir el Consejo de Administración Legislativa CAL. Y además, pocos días después, aprobar una resolución para distribuir a los 136 legisladores. Son 137. Se distribuyen 136, con excepción del presidente de la Asamblea, en las 15 comisiones legislativas especializadas permanentes. ¿Ya? Y obviamente hay un acuerdo a través del cual previamente ya habían dicho, bueno, hacemos esta distribución. Tu Revolución Ciudadana vas a tener, en función de este acuerdo, la presidencia de la Comisión de Justicia, la presidencia de la Comisión de Fiscalización, por mencionar 2 ejemplos. Tu gobierno, en función de este acuerdo, vas a tener la presidencia de las 2 comisiones económicas, Desarrollo Económico y Régimen Económico. Tus socialcristianos, en función del acuerdo, vas a tener la presidencia de la Comisión de Educación, de la Comisión de Trabajo. Así funciona esto. Entonces es chistoso cuando dicen, no, si no existe el acuerdo. En estos días, claro, hay que regresar a ver al 17 de noviembre. ¿Ya? Para hablar de la existencia de un acuerdo político, sí. Que está bien que haya, sí. Pero me da chiste que alguna gente lo niega. Esta semana nomás, la arquitecta Pirina Correa Delgado, que mostramos aquí a mitad de semana, un extracto de la entrevista que le concede a Gisela Bayona, donde estaba completamente indignada. Dijo que las leyes de Noboa no eran malas, sino malísimas, pero que en aras de la gobernabilidad, bla, 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 decidieron votar por esas leyes malísimas. Pusieron los votos para aprobar esas leyes pésimas, decía Pirina Correa. Y que estaban por analizar la ruptura de esta relación con el Partido Social Cristiano y con ADN. Al día siguiente, en entrevista con Teleamazonas, con Liz Valareso, vuelve a hablar del tema, pero en un tono no tan confrontativo, que no se ha muerto el acuerdo, pero que está enfrentando una fragilidad. Habló del tema del IVA, que por cierto, aquí hay que abrir un paréntesis. Cuando pasó lo del IVA, hace pocos días, hace 2 semanas, pasó lo del IVA. El correísmo no anunció que iba a romper con el gobierno, pues.
Recién ahora se acuerdan que el IVA, que no sé qué, que hay que romper con el gobierno. Cuando pasó lo del IVA, donde la Asamblea, a mí me parece, y yo insisto, para mí la Asamblea, lo que hizo la Asamblea es un tongo. Yo no me voy a desdecir de eso, es una opinión, es un tongo. Porque si la Asamblea Nacional y las fuerzas políticas mayoritarias en la Asamblea no hubiesen querido en realidad el aumento del IVA, ¿por qué la Asamblea no archivó, negó y archivó el proyecto del IVA? Dejaron la puerta abierta para aprobar un documento con una ventanita que era el tema del IVA al 5% para materiales de construcción, y de allí se coge el Ejecutivo para inmediatamente, esto fue cuestión de horas. O sea, no es que le enviaron el veto al Ejecutivo y el Ejecutivo se demoró una semana o 2 semanas pensando, porque tiene un plazo de 30 días, pensando cómo meto este tema en el veto. Todo estaba armado. No nos perdamos. La Asamblea aprueba el texto y 2 horas después el presidente ya envió el veto. Todo estaba listo. Por favor, con esa ventanita. Y luego la Asamblea no tuvo votos ni para llenarse ni para insistir. Entonces el tema quedó allí a la espera de que el plazo finalice la próxima semana. Me parece que el 7 de marzo o el 6 de marzo finalice el plazo, entre 6 y 7 de marzo finalice el plazo de 30 días, y de allí el gobierno publicará el aumento del IVA como decreto ley, ante la ausencia de un pronunciamiento expreso de la legislatura sobre el veto parcial del Ejecutivo. Pero no es que la Asamblea negó y archivó el proyecto. O sea, la oposición al aumento del IVA, para mí, de varias fuerzas políticas, no solo de los señores de Revolución Ciudadana, sino de varias fuerzas políticas, terminó quedándose solamente en el discurso, porque el pronunciamiento de la Asamblea, contrario al IVA, no fue contundente. Pero ahora mencionan el tema del IVA. No lo mencionaron hace 2 semanas. No lo mencionaron hace 3 semanas. No lo mencionaron cuando Noboa envía el proyecto aumentando el IVA a la Asamblea Nacional. Lo mencionan ahora. ¿Ahora cuándo? Después de que la Asamblea Nacional no encuentra consenso para aprobar un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, sinceremos el discurso. Porque el malestar que se genera en este momento, y cuando escucho a algunos actores políticos, como la propia arquitecta Pirina Correa y otros, que dicen que ellos dan sus votos, pero que por otro lado no les cumplen. ¿Qué es lo que no les cumplen? ¿Qué es lo que deben cumplir los otros sectores políticos? ¿Qué es lo que debe cumplir el gobierno? Entonces es inevitable relacionar esa actitud inicial con el hecho de que no hubo consenso, no hubo apoyo para aprobar un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde, lo hemos conversado con ustedes, estaban incorporando este capítulo que yo sí creo que debieron haberlo separado, por muy lógico que signifique para algunos conocedores de la materia, debieron haberlo separado para evitar suspicacias y tratarlo de otra manera. El tema de la revisión, de una nueva causal para la revisión de sentencias condenatorias. Y es ahí cuando se anuncia la ruptura. Y por supuesto, el anuncio de la ruptura, que aparentemente parece que ha terminado siendo un anuncio para presionar al gobierno, se da cuando aparentemente no había votos para la destitución de Fausto Murillo. No hablo de Juan José Murillo, el hombre ya no está en el Consejo de la Judicatura. Hablo de Fausto Murillo Fierro, vocal del Consejo de la Judicatura. Hasta hace 2 o 3 días no había 92 votos. Y como no había votos, porque el gobierno no se decidía, el gobierno decía, no sé, vamos a ver, que no sé qué, hay otros de la bancada del gobierno que no estaban de acuerdo, pero no tenían una posición contundente. Entonces, obviamente, el correísmo genera este cuestionamiento durante estos días. ¿Y ayer qué ocurre? Ayer ocurre que el gobierno se suma a la moción de censura y destitución de Fausto Murillo. Se suma. Y se logran, no 92, se logran 102 votos para viabilizar el desenlace de este juicio político, la destitución de Fausto Murillo y la censura de Juan José Murillo. Algo que no había ocurrido en septiembre del año 2022, cuando ya estos personajes habían sido llevados a juicio político. Ahora, dicho esto, para mí con lo de ayer, el acuerdo político sigue vivo, aunque algunos nieguen la existencia del acuerdo. El acuerdo político sigue vivo. Ojo, yo no hablo de componenta, yo no hablo de pacto, yo no hablo de reparto, hablo de acuerdo político.
Yo siempre insistiré en que los políticos en este país deberían aprender a transparentar sus acuerdos. No negar lo evidente, pero niegan lo evidente porque no les gusta. Yo no utilizo palabras que a veces otros colegas, otros políticos utilizan. Yo no hablo ni de reparto, ni de pacto, ni de componenda, nada de eso. Yo hablo de acuerdo político. Para mí, interpretación periodística de quien les habla. Una de las cosas que allana el camino para que se salve el acuerdo político entre el gobierno, los socialcristianos y Revolución Ciudadana, que desemboca ayer en la destitución de Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, un punto clave es la renuncia de la suplente de Fausto Murillo, que es la doctora Elsie Celi. La doctora Elsie Celi, que fue señalada por Fausto Murillo recurrentemente durante su intervención, señalando que ella responde a los intereses del Partido Social Cristiano, bla, 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 pero omitieron decir que la señora Celi fue parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Omitieron decir eso, pero bueno, ya saben que cuando se quiere sostener un discurso, se dice, se hace mucho más grande ciertos temas y otros se omite o simplemente no se les para bola. ¿Ya? Renuncia la señora Celi. Y al renunciar a la señora Celi, ¿qué implica? Una destitución de Fausto Murillo le deja sin suplente de este, ahora exfuncionario, para reemplazarlo en el Consejo de la Judicatura, porque su suplente era Elsie Celi. Entonces, sin suplente de Fausto Murillo, la Asamblea Nacional tiene que integrar una terna para enviar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que este organismo designe al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura en representación de la función legislativa, porque Fausto Murillo representaba la función legislativa. ¿Cómo se compone el Consejo de la Judicatura? Por un representante de la Corte Nacional de Justicia que lo presidirá, un representante de la función ejecutiva, un representante de la función legislativa, un representante de la Fiscalía General del Estado y un representante de la Defensoría Pública. Esas son las 5 vertientes de las cuales se presentan ternas al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana es el encargado de hacer la designación. Lo que acaba de pasar en estos días con Mer Benavides, de la terna enviada por la Defensoría Pública para designar al suplente. A un suplente se convierte en el doctor Mer Benavides y se ha principalizado, ayer fue posesionado y forma parte ahora de la Judicatura. La gran pregunta, lo que me dice acá Javier Salgado, ¿y qué pasaba si no renunciaba? Si no renunciaba Celi. Ah, no, acá esto me dice Huguito Mejía. ¿Qué pasaba si no renunciaba a la suplente? Para mí esa es la pregunta, la interrogante que queda en el aire. Para mí, esa renuncia termina por destrabar todo. Porque con esa renuncia se podía destituir a Murillo y al no tener suplente, necesariamente tienes que llegar a un acuerdo para integrar una terna en la Asamblea Nacional para enviarla al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces ahí, inevitablemente va a operar el acuerdo político. Así funciona esto. Esa es la realidad. Para mí, por ahí va la cosa. Lectura periodística de quien les habla. ¿Ya? Acá tengo un mensaje que me parece interesantísimo, ¿no? Prueba de que el acuerdo sigue vigente. De alguna manera es la calificación en el Consejo de Administración Legislativa del último proyecto urgente del Ejecutivo, más allá de que Esther Cuesta votó en contra, pero hubo el voto del Partido Social Cristiano y hubo una sanción para la asambleísta Gisela Molina. Este dato me pasa en este momento. Gracias a la persona que me envía, me reservo la fuente, pero es un dato interesante. Acá me dice don Javier, en todo caso el único beneficio del berrinche de Pierina es que por fin nos deshicimos de los dos impresentables, los Mo y Mu, Murillo y Murillo. Ahora, justamente, y gracias porque me da paso para la otra parte del comentario, querido doctor Salgado, siempre le saludo y le agradezco por interactuar con este periodista. Y lo he leído en el chat. Y le he escuchado a algunos actores políticos, porque ayer luego del desenlace aparecieron algunos actores políticos que no estaban de acuerdo con la censura y destitución de Fausto Murillo Fierro. Sí estaban de acuerdo con la censura de Juan José Murillo, pero como digo, Murillo ya estaba caído, ya está fuera de la judicatura. Ya estaba fuera de la judicatura. El tema era Murillo. Entonces aparecen y le dicen a la prensa que ese es
la evidencia de que está vigente el pacto de la impunidad, que esa es la evidencia de que se van a tomar las cortes, que se van a tomar la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hago esta pregunta seria, les hago la pregunta a ustedes, pero seriamente, seriamente. Ya, dejemos el discurso político de lado, las presunciones, vamos al sentido común. Explíquenme cómo, si sacas a una persona de un cuerpo colegiado integrado por 5, sacas a uno, ¿cómo es que al sacar a ese uno y poner un reemplazo, un cuerpo colegiado de 5, tienes acá uno y acá 4 más? ¿Cómo es que este uno, al que sacaste y luego lo reemplazaste, esa acción va a provocar que se tomen la justicia, que se tomen las cortes y se garantice la impunidad? Quiero que me expliquen de verdad, porque no lo entiendo. Yo pude haberles comprado ese argumento allá por septiembre del 2022, cuando la Asamblea Nacional intentó censurar y destituir a 3 vocales en funciones de la Judicatura. Ahí eran 3. En ese momento eran vocales en funciones: Juan José Morillo, Maribel Barreno y Fausto Murillo, los 3. Si los 3 salían, estamos hablando 3 de 5, y se hace mayoría en el Consejo de la Judicatura con 3. La mayoría absoluta con 3. Ya. Si salían los 3, yo podría eventualmente comprarles ese argumento. Lo digo entre comillas, porque siempre estas cosas hay que matizarlas. Pero digamos que tenían razón, que en 2022 no valía destituir a los 3 porque querían tomarse la justicia. Vamos a comprarles ese argumento. ¿Cuál es la similitud con lo que pasó ayer? Porque ayer sacan a 1 y quedan 4. ¿Y saben qué? Un vocal no tiene las mismas atribuciones de quien preside la Judicatura. Y decisiones como la reorganización de las cortes o los concursos para designar jueces y juezas no las toma la presidencia del Consejo de la Judicatura ni un vocal, las toma el cuerpo colegiado llamado Consejo de la Judicatura. Entonces, que alguien me explique cómo se sostiene el discurso político de que con la salida del señor Fausto Murillo automáticamente es la evidencia de la toma de la justicia. Seamos serios, de verdad. Yo sí digo, el papel aguanta todo, ¿no? Porque de alguna manera, ¿qué es lo que nos están diciendo con ese discurso? Entonces Álvaro Román, Solanda Góyez, Yolanda Yupangui y Mer Benavides le van a hacer el juego a estos malos políticos que se quieren tomar el control de las cortes. O sea, perdónenme, pero yo les invito a no comprar humo siempre. No compremos humo. Y hagamos este análisis despojándonos de los sesgos. Pueden caer bien o mal determinados líderes políticos, determinados sectores políticos, determinadas organizaciones políticas. Se puede estar o no estar de acuerdo. Yo parto del sentido común, de verdad, y de la ponderación en el análisis. Yo les planteo esto. A mí me encantaría saber cómo, al cambiar 1 de 5, es la evidencia de que se están tomando la justicia. No estamos hablando de una reorganización total del Consejo de la Judicatura, que por cierto, hoy de este consejo ya no queda nadie de aquel consejo original que nació en el año 2019. Póngame la otra gráfica, por favor, don Roberto Carlos. Muchas gracias. Ese era el consejo original. Este consejo que ustedes ven en la pantalla, para quienes me siguen por Facebook y por YouTube, lo relato para mi gente en la radio y también para quienes me siguen por Instagram y por TikTok. Originalmente, les voy a dar la fecha, el 23 de enero del 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición designó al nuevo Consejo de la Judicatura definitivo. Primero hubo un consejo de la Judicatura de Transición, que fue un desastre. Fue un desastre. Ese Consejo de Transición, para quienes les encantan los regímenes de transición, ese Consejo de la Judicatura, con las 2 únicas excepciones de Angélica Porras y de Juan Pablo Albán, que se convirtieron en las 2 voces disidentes de ese consejo, en donde la cabeza visible más polémica y más señalada fue Aquiles Real Santisteban. No tengamos memoria corta, siempre les he dicho. Pero ese Consejo de Transición fue un desastre, con 2 voces disidentes, Angélica Porras y Juan Pablo Albán.
Luego de eso vino el consejo definitivo, que es esta judicatura que está en su pantalla. De ellos no queda nadie. María Carmen Maldonado, que provenía de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, renunció el 2 de febrero del 2022. Fausto Murillo, que ayer fue destituido. En esa foto al doctor Murillo se le ve más joven, mucho más joven de lo que es ahora. Dicen que el desgaste de la función pública, ¿no? Patricia Schettini Cáceres, terna enviada por el Ejecutivo. Luego la doctora Schettini fue reemplazada por Javier Muñoz, y ya saben lo que pasó con el doctor Javier Muñoz. Maribel Barreno Belín, terna enviada por la Fiscalía General del Estado. Maribel Barreno ya no ostenta el cargo, lo perdió tras ser llamada a juicio por supuesto tráfico de influencias. Y Juan José Morillo Velasco, terna enviada por la Defensoría Pública, que no tenía suplente. Su suplente acaba de ser posesionado el día de ayer, el doctor Mer Benavides, que tampoco está. Los 5 ya no están. Los 5 tenían que completar el periodo hasta el próximo año, 2025, un periodo de 6 años. Ya no están. Y hoy, gracias, don Robert y don Diego. Ya. Hoy tenemos un consejo con ninguno de estos personajes. Ninguno. Y para el último año del actual Consejo de la Judicatura, porque hay que renovar el Consejo de la Judicatura para el próximo año, este consejo tiene una tarea fundamental. Consejo liderado por el doctor Álvaro Román Márquez e integrado por Yolanda Yupanqui, por Zulanda Góyez, por Mer Benavides. Ninguno de ellos son parte de ese consejo original. Hoy han sido principalizados y tienen una gran tarea, una enorme tarea, que es la de devolvernos, tratar de con sus acciones, devolvernos alguito de la confianza que deberíamos tener en la administración de justicia. Porque este país, de verdad, que tiene tantas dificultades, no puede ser que siga enfrentando una debilidad institucional impresionante. Impresionante. Y yo creo que el punto de partida para devolver esa confianza institucional, ya vamos a hablar con Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, para profundizar en este criterio que les estoy expresando. Para mí el punto de partida para devolver o intentar recuperar algo de la confianza ciudadana en las instituciones es hacer un buen concurso de méritos y oposición para integrar la futura Corte Nacional de Justicia. La Corte hoy tiene 11 de 21 jueces principales, 11. Para mí ese es un reflejo clamoroso del desastre institucional que estamos enfrentando. ¿Cómo es posible que el más alto Tribunal de Justicia Ordinaria de la República no tenga sus 21 jueces y juezas y solamente tenga 11? Por Dios. Es que no tiene sentido. Bueno, hoy el reto de la judicatura, liderada por Álvaro Román, una judicatura renovada, le brinde otros aires al país. 1. Y 2, con esto cierro el comentario. Si el acuerdo político en la Asamblea se mantiene, que es la lectura que yo he generado en este momento, personalísima, cada quien tiene su propio criterio. Si el acuerdo político se mantiene entre los socialcristianos, el gobierno y ADN, vean, boniticos, tengan la gentileza de armar una buena terna para el futuro vocal o la futura vocal que representa a la Asamblea en el Consejo de la Judicatura. Hagan el favor. No vayan a poner a cualquiera. Hay muy buenos juristas en este país. Yo no les voy a decir no a alguien apolítico, porque no existe la gente apolítica. No existe. No existe. No hay gente químicamente pura. Pero sí hay buenos juristas. Integren una terna de altísimo nivel y brinden una certidumbre al país de que las cosas pueden cambiar. 7:10 en la mañana, cierro el comentario. Gracias, enorme audiencia, gracias. Dios les pague por los comentarios, por los saludos, por las críticas también. No los insultos, porque a los insultadores en este espacio, ni la salutación. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.